dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, preguntas sanas que nos debemos formular todos nosotros que tenemos fe en la enseñanza de la Iglesia Católica, en la enseñanza de su magisterio, es decir, lo que el Señor nos dejó en la tradición y en la Sagrada Escritura. ¿Por qué será que se pone en duda todo lo referente a milagros, exorcismos y este tipo de cosas que de alguna manera desbordan el entendimiento y la razón? ¿Por qué no creer que Jesús caminó por el agua? ¿Por qué no creer que Jesús transformó unas tinajas de agua en vino? ¿Por qué no creer que Él está en ese pan, ¿no?, eucarístico, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Por qué no creer en eso? ¿Por qué no creer que Él resucitó en cuerpo? ¿Por qué no creer que expulsó demonios? ¿Por qué no creer que limpió leprosos? ¿Por qué no creer que tuvo un diálogo con el maligno? ¿Por qué no creer que existe el demonio? ¿Por qué no creer en todos estos aspectos que desbordan nuestra inteligencia y nuestra razón? Creo que aquí es donde aparece la realidad de un mundo totalmente relativista, un mundo totalmente incrédulo en Dios, en lo que puede realizar, y un mundo totalmente humanista. Una de las características del pensamiento humanista es que el ser humano, a través de su razón, de su inteligencia, puede crear y desarrollar su propio mundo y darle respuesta a todas aquellas cosas que crean alguna confusión. El hombre está bastante evolucionado y bastante crecido para creer todavía o pretender creer en seres angélicos, alados, divinos y misteriosos. Entonces, como en antiguo, pues cuando no se conocía la ciencia, no se conocía lo que conocemos hoy, pues cualquier cosa que se presentaba, que era desconocida, pues la atribuíamos a los dioses, a poderes supraterrenales, a realidades totalmente desconocidas, entonces a los dioses, a los dioses. Entonces un Dios se enojó, entonces por eso el trueno, ¿no? Dios se enojó, entonces por eso el maremoto. Dios se enojó y entonces los dioses se calentaron y produjeron esto y lo otro. Entonces era la explicación que le daba el ser humano a estas realidades tan desconocidas. Y entonces era precisamente lo que Dios, que el hombre creaba a Dios, ¿no? El hombre se hacía una imagen de Dios y le otorgaba poderes a los dioses, cosas que se suscitaban en la naturaleza. Pero resulta que en la realidad cristiana es distinta, no es el hombre que crea a Dios, sino Dios que se revela al hombre. Y desde esa perspectiva, entonces las cosas cambian. Y entonces ahí es donde aparece el pensamiento, un pensamiento totalmente distinto al que se llevaba o se tenía antes. Un pensamiento que sin desconocer la razón, sin desconocer los dinamismos propios de la naturaleza, no va a hacer caso omiso a las realidades divinas, porque es que Dios se revela al hombre. Y Dios se revela al hombre y se comunica al hombre como el hombre habla y se comunica. Pero le comunica cosas también que él no puede entender. Porque nosotros no entendemos muchas cosas. Entonces, cuando nosotros no entendemos muchas cosas, tenemos que ser humildes. Pero no negar de plano las realidades que no podemos darle explicación. La Sagrada Escritura, la Biblia, nos muestra a nosotros de una manera racional, ordenada e inteligente
utilizando géneros literarios, analogías, metáforas, hipérboles, lenguajes, etcétera, etcétera, cosas que nos muestran una realidad profunda de Dios. Pero a través del estudio, precisamente por el uso de la razón, entonces se ha podido determinar qué cosas son metafóricas, qué cosas son simbólicas, qué cosas son culturales, qué cosas son del lenguaje y géneros literarios, qué cosas tuvo el escritor bíblico para mostrar una realidad profunda de Dios, pero asimismo también sabe qué cosa sí es milagrosa, qué cosa sí es real, qué cosa sí es histórica. Entonces, cuando nos hablan supongamos, de esta realidad parabólica, ¿no? O ese hombre rico que banqueteaba espléndidamente y este pobre Lázaro, entonces llegan a una situación donde ambos mueren. Uno fue al seno de Abraham y otro fue al lugar de castigo. Entonces vemos qué es lo que pasa allí. Uno fue al seno de Abraham, no dice que fue al cielo, sino al seno de Abraham, la realidad de la fe. Y el otro no fue al infierno, no fue al infierno, ¿por qué? Porque él estaba pidiendo auxilio por los hermanos que tenía en la tierra. Y en el infierno no se pide por nadie, porque lo que hay es odio y rabia y rencor contra Dios. Entonces, pero lo que sí sabemos es que a través de la figura de este hombre rico y a través de la figura de Lázaro, entonces se va a entender qué es lo que se suscita, ¿no?, después de nuestra muerte. Entonces, a través de un género literario, ¿no?, a través de esa simbología de la muerte del hombre rico, el hombre pobre que banqueteaba, el que comía las migajas, ¿qué pasó después de la muerte? ¿Y qué es el mensaje que nos dejan? En esa realidad parabólica, ahí tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen la ley y tienen la palabra del Señor, es decir, tienen la Biblia. Entonces, cuando se nos muestra la Biblia, esto es cuando uno empieza a creer en la Biblia. Por eso el padre Abraham le decía a este hombre rico, mire, es que por mucho que le aparezcan un muerto no van a creer. ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? Y la palabra de Dios habla de milagros. Pero la palabra de Dios también habla de lenguaje parabólico. Entonces, ¿cómo entender allí los milagros y cómo entender el mensaje parabólico? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy en día? Hoy en día, pues, lo que pretenden es precisamente arrancar, aniquilar toda la parte de milagros. Por eso Jesús no multiplicó panes y peces, por eso Jesús no resucitó en cuerpo, por eso Jesús no está en ese pan, ¿no?, que es su cuerpo, después de la oración consecratoria. Jesús no hizo exorcismos, no creo mucho en el demonio es una realidad simbólica, el purgatorio no existe, y todas las realidades que nos hablan, ¿no?, la parte escatológica, la realidad escatológica, pues simplemente lo que creemos, pues sí, descartamos purgatorio, descartamos infierno, pero nos queda de esa realidad escatológica el cielo. ¿Qué significa eso? Pues significa sencillamente que como el cielo es una realidad donde habita Dios, pues Dios nos ama a todos, entonces tú puedes ser un desgraciado, un infame, un imbécil, todo lo que tú quieras, pero al final el Señor te va a recompensar con el cielo. Entonces por eso la religión y la fe se ha degradado y por eso entonces vale una serie de mezcolanzas, ¿no?, donde todas las religiones valen, todas las religiones son lo mismo, mezclemos todo eso, ecumenismo, diálogo interreligioso, con el mismo catolicismo, mezclemos todas esas cuestiones y aparece un gran licuado con un gran mensaje, ¿no? Un gran mensaje que es que Dios nos ama a todos y que a través de las realidades de la ayuda mutua, de la concertación, de los convenios, del uso de la razón, ¿no?, dejemos de lado todo lo que es milagroso, todo lo que es alado, todo lo que es angélico, todo lo que es divino y nos concentramos aquí, papitos lindos, en lo que es la tierra, porque aquí es donde vale. Deje de estar soñando y fantasías y cosas, hermano, que cuando uno se muera va a estar con Dios.
Eso es lo que se está trabajando. Se está trabajando, ¿no? Y a través de las enseñanzas, lo que se escucha uno, porque escucha uno ahí en videos bastante católicos, entre comillas, bastante liberales, etcétera, etcétera, pues uno dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Yo creo que si creemos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a creer en su palabra, porque todo va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Y si en la palabra del Señor nos hablan de milagros, nos hablan de exorcismos, nos hablan de demonios, nos hablan de purgatorio, nos hablan de fuego eterno, de salvación eterna, es porque eso está allí. O si no, ¿qué fe tiene usted? Una fe selectiva, una fe relativista, una fe que le conviene y una fe que usted se hizo a su acomodo. Pero la palabra del Señor usted la deshizo. No, tenemos que confiar en la palabra del Señor. Y por eso, a través del uso de la razón, nosotros en la palabra del Señor podemos comprender cuando se habló metafóricamente, cuando se habló analógicamente, cuando se habló con un género literario apocalíptico o poético o épico, cuando se utilizó una hipérbole, cuando existían realidades de condicionamiento cultural, eso lo sabemos y por eso hacemos la diferencia. Esto es así, esto es así, aquí sí hubo milagro, esto es cierto, sí hubo exorcismo, aquí está hablando parabólicamente, aquí está hablando analógicamente, aquí está hablando hiperbólicamente, pero esto sí lo dijo, aquí sí convirtió las tinajas de agua en vino, ¿ve? Porque utilizamos la razón y ya no nos dejamos envolver. Y si el Señor dice en su palabra que todo va a pasar, más su palabra no va a pasar, pues creemos en eso, porque entonces, ¿en qué creemos de Cristo Jesús? ¿En lo que nos conviene a nosotros? Si creemos en Cristo Jesús, creemos en lo que Él dijo. ¿Y qué dijo? Que todo pasará, mas su palabra no va a pasar. ¿Y dónde está su palabra? Pues en la tradición y en la Sagrada Escritura que custodia el magisterio de la Iglesia. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.